Vamos a conversar justamente con el doctor Germán Lora, que es abogado laboralista, miembro de un estudio de abogados, que va a comentarnos sobre la vigencia a partir del 5 de noviembre de la Ley Procesal del Trabajo, que entraría en vigencia solo en Lima, según la información que tengo a la mano. Bienvenido, doctor Germán Lora. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es esta Ley Procesal de Trabajo? ¿Bajo qué criterios solo en Lima? ¿Por qué en Lima? No. Entra en vigencia en Lima. Ya ha entrado en vigencia en algunas jurisdicciones del Ya país. está vigente esta ley. Desde julio del 2010, hace 2 años, Ujú. ya está vigente en otras jurisdicciones importantes ¿A como qué se refiere? ¿Es exclusivamente sobre problemas conflictivos, problemas laborales? problemas laborales. Es un nuevo procedimiento para hacer que el proceso laboral, que hoy puede durar 5 o 6 años, se reduzca a 6 u 8 meses. La idea es que el trabajador que tenga un conflicto laboral con su empleador finalmente pueda terminar con una sentencia, ya sea favorable o desfavorable, eso dependerá de su pretensión, en corto tiempo, ¿no? Para que los derechos laborales... ¿Este es a nivel administrativo o judicial? ¿Cuál? Judicial. 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 Ya. Entonces, ¿qué significa que los jueces laborales tienen que ser más expeditivos? La norma establece que el juez laboral, terminada la audiencia, tiene que resolver inmediatamente. Es ¿Previa decir, a una conciliación o no? hay 2 etapas. En un proceso ordinario laboral hay una audiencia de conciliación donde el juez ha sido capacitado para efectos de buscar una conciliación entre las partes, y si no se llega a una conciliación hay una segunda audiencia, que es una audiencia de juzgamiento, donde se actúan todas las pruebas dentro de esa misma audiencia y al final de la misma el juez tiene que resolverlo. Doctor Lora, hace algunos años atrás recuerdo que eran mucho más frecuentes los conflictos, ¿no? O sea, el Ministerio de Trabajo, cuando uno lo iba a visitar, estaba saturado de trabajadores, ¿no es cierto?, que hacían cola para reclamar, presentar escritos, las distintos, no sé qué, secretarios de laborales, esto. Yo recuerdo haber incluso ido también a plantear una queja laboral porque me cambiaron el horario. Entonces yo, cuando trabajaba todavía no era directivo de la propia empresa, porque después ya fui directivo de la empresa y ya iban los trabajadores a reclamarme, ¿no? A ti. Pero yo antes reclamaba. Entonces, y resulta que yo veía muchos conflictos. Hoy digo, digamos, no es que no haya conflictos, sino que son menores. No, yo creo que en los últimos años la legislación laboral peruana ha tomado el camino de regreso a una legislación más dura desde el punto de vista laboral, y creo que hoy sí hay un reconocimiento con la ley de inspección, con ahora la ley de procesal, con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Creo que hay un marco normativo donde los conflictos laborales, en el caso del empleador no cumpla, van a surgir, y van a surgir muchos, ¿no? Con un trabajador que antes decía, me deben 1.000 soles y voy a ir a un proceso judicial que me va a durar 5 años, no tiene ningún sentido hacerlo. En cambio, hoy tienes un proceso judicial que puede terminar en 6 meses o en una conciliación, entonces digo, voy a ir al proceso judicial. Entonces, yo creo que con esta nueva ley, en muchos casos, demandas serias sí van a ser interpuestas, las que antes no se hacían, ¿no? Por el tema del tiempo, sobre todo. ¿Qué pasa con aquellas demandas que ya tienen años? O sea, demandas que en este momento siguen, digamos, en una etapa de espera de una resolución final, o que la empresa apeló a la sentencia, qué sé yo, o finalmente la empresa durante el proceso cierra el negocio y ya aparentemente no hay con qué pagar al demandante. ¿Qué pasa en estas situaciones donde hay este tipo de casos? Sí, a ver, los procesos judiciales que se iniciaron con la antigua ley, que es una ley cuyo trámite dura mucho, que hemos conversado, lo cual lo hemos conversado, estas se mantienen lamentablemente con la ley anterior. Las demandas que inicien los trabajadores a partir No es de... retroactiva, definitivamente. Exactamente. Pero por lo menos en mérito a esa nueva ley, ¿no es cierto?, ver los casos en los cuales se está abusando, incluso, y tratando de ganarle por cansancio al demandante, ¿no? El demandante tiene que trabajar y no necesariamente está para estar yendo. Yo también he acudido, al igual que Alberto, a hacer una demanda en algún momento, y para hacer unas largas colas, inmensas colas, maltrato que sufre muchas veces uno cuando va a hacerse atender, etcétera, etcétera. Pero ¿qué luces se le puede dar a esta gente que está en este proceso? No ya la que viene a partir del 5, que es la que se va a acoger a la nueva ley. Lamentablemente no hay una solución, porque ese es un tema procesal que tiene que seguir su curso, y justamente por los problemas que usted plantea es que la norma ha cambiado, ¿no? Es decir, la norma sabe que un proceso judicial largo lo único que hace es, como usted bien ha señalado, cansar
al trabajador y aburrir al trabajador que finalmente no termina teniendo un resultado positivo. Entonces, justamente como consecuencia de lo que usted ha mencionado, es que la norma laboral procesal cambia, ¿no? Y para eso se apunta. Esperemos, esa es mi principal preocupación, esperemos que la norma realmente funcione, porque para eso necesitamos más número de jueces, mejor infraestructura en el Poder Judicial, la cual esperemos a partir del 5 se demuestre que efectivamente existe. Porque si no vamos a regresar a la norma anterior con los problemas que usted correctamente establece. Ahora, siempre van a existir conflictos en tanto no se pongan las reglas de juego claramente, ¿no? Sobre la mesa, porque hasta hoy no tenemos una ley general del trabajo, por ejemplo, que sería la ley matriz, ¿no? Hoy tenemos leyes dispersas, tenemos más de creo que 40 leyes relacionadas con el trabajo, ¿no? Algo así. Regímenes para los mineros, para los bancos, es decir, para todo el mundo. Entonces no hay una matriz que permita que los trabajadores se sientan seguros de que sus derechos están siendo respetados y que de alguna u otra manera, ante cualquier eventualidad, puedan hacer los reclamos correspondientes y con la suficiente eficacia, ¿no? O sea que si se le da la razón, que sean inmediatamente repuestos o evitar la hostilización, que son los términos que utilizan mucho en el ámbito laboral. ¿Por qué cree usted que se ha empantanado esta ley general, este proyecto de ley general? Porque yo recuerdo que ya de hace varios años atrás se tenía un proyecto, inclusive casi consensuado entre el empleador, el trabajador, o mejor dicho, los trabajadores, los sectores gremiales y el propio Estado, y de pronto se quedó paralizado. Sí, yo creo que en una ley como esta, si bien hay un matiz político, tiene que haber también un matiz técnico, y ese se ha perdido en los últimos años, ¿no? Como bien usted ha señalado, es una norma que tiene 10, 12 años, y fue una norma inicial hecha por un grupo de expertos en su momento, que hicieron una norma más o menos coherente con la situación económica, social de ese momento, y que lógicamente han pasado 3 gobiernos, muchos ministros de trabajo, muchos congresos, 3 congresos, entonces ya la norma ha deformado, entonces ha llegado una norma que no tiene... Eso, ¿no? Es importante, doctor, que usted menciona que acá ha evolucionado no a gusto, porque miren, yo trabajo en una empresa, digamos, muchos años, y digamos, he pasado un proceso, ¿ya? ¿No? Un proceso, por ejemplo. Empecé como meritorio en una agencia internacional, ¿no? Meritorio. Mi sistema de trabajo era bien rudimentario. Luego pasé a una etapa de ser redactor o reportero y pasó una evolución. Pero en ese momento uno escribía, por ejemplo, mire usted, para diferenciar las condiciones de trabajo. Yo trabajaba con una máquina mecánica. O sea, redactaba en una máquina mecánica, ¿no? Estas viejas que tienes que poner la cinta y todo lo demás. De un tiempo evolucionó y ¡boom! Pasamos a un procesador de texto, que era ya una máquina, me acuerdo, una máquina Excel que le llamamos, que tenía su pantalla. No era una computadora, era un procesador de texto. Mira, lo estoy hablando de qué épocas. Entonces uno tenía, ¿no? Pero junto con eso, también para despachar información al exterior, que era mi función, tenía que perforar una cinta amarilla, que era un rollo de cintas amarillas que yo lo tenía que pasar por una especie de telégrafo, perforarla, llenarla de huequitos, que cada huequito implicaba una letra, ¿no? Unas palabras, y hasta que llegara, entonces a veces mandaba una noticia que demoraba a transmitir porque se bloqueaba, entonces yo me tenía que hacer horas extras, podemos decir, los procedimientos antiguos. Entonces a veces me quedaba pues hasta en la madrugada, y a veces no le reconocen a uno, ¿no es cierto? Estas son las... Pero ahora con la modernidad, eso ha evolucionado. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Despidieron a los telegrafistas, despidieron a las secretarias que tenían que ver con eso, despidieron. La modernidad también crea estos problemas sociales. Definitivamente. ¿Cómo hacer para que esto no sacuda a mucha gente? Porque evidentemente uno ya acostumbrado a un sistema de trabajo, de repente se ve en la calle porque estas tecnologías de ahora crean puestos, pero a la vez eliminan puestos. Sí, efectivamente. Por eso es que siempre hay un cuestionamiento de que si una norma laboral es inamovible, es decir, crear un código laboral donde en un momento determinado, sea hace 10 años, sea el día de hoy, se regulen todas las situaciones laborales, las normas laborales, cuando de acá a 5 años van a ser completamente distintas, lo que va a pasar con ese código laboral es que va a tener que cambiar, va a tener que adecuarse a la realidad. Entonces, por ejemplo, yo siempre he mencionado que no estoy de acuerdo con una codificación unitaria, una agrupación de normas poco sistematizada, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho laboral mañana hay un tema de crisis y tiene que cambiar. Lo que pasó con la CTS siempre. La CTS es un depósito que se realiza para efecto de que el trabajador, cuando se vaya de la empresa, tenga dinero.
pero como había crisis había que soltar la CTS. O cambian las modalidades. Efectivamente, la prestación de servicio cambia, ¿no? Bien, me dicen que tenemos consultas del público. No estábamos abriendo los teléfonos, pero si esta es la forma de inaugurar, abrimos los teléfonos. Muy buenos días, querido oyente. Aquí lo está escuchando el doctor Germán Lora, abogado laboralista. Buenos días a Radio Nacional. Buenos días. Escuchamos, ¿de dónde llama usted? ¿Aló? ¿De dónde llama? Surco, de Surco. Adelante, señora o señorita. Mire, lo que quiero saber es que mi esposo tuvo un problema en el año 99. Quiero saber si ya prescribió y no le dieron, habiendo trabajado casi 20 años, no le dieron ni un sol de sus beneficios por una supuesta falta grave, ¿no? Quiero saber si todavía se puede hacer algo. O sea, lo despidieron a él en el 99. Sí, él aceptó, firmó. Eso tiene que ver con plazos constitucionales, ¿no? Los reclamos laborales creo que tienen una fecha de caducidad. A ver, un ratito le va a contestar el doctor Lora. Los derechos laborales en principio son irrenunciables, pero tienen un plazo prescriptorio de 4 años para poder reclamar. O sea, cualquier reclamo que tenga que ver con el despido, tiene 30 días para reclamar. Cualquier reclamo de beneficios laborales, no le han pagado una ratificación, no le han hecho un depósito de STS, algún reintegro económico, tienes 4 años. Son dos plazos que se establecen en la legislación peruana. Después de 4 años, después de 4 años, al río. Después de 4 años ya no puedo ejercer ninguna acción judicial. Aunque sea evidente la violación del derecho. Sí, ya se convierte en una obligación natural que el empleador la puede cumplir naturalmente, pero no puede ir el trabajador al Poder Judicial a iniciar una acción judicial para ello. Muy bien. No sé si la señora seguramente ya cortó, se siente satisfecha con esta respuesta. Sí, anteriormente en la Constitución... Ya, o sea que 99 a la fecha ya no. Pues. Sí, pues. En la Constitución del 79 el plazo era de 15 años. Lo que pasa es que las prescripciones se dan para que haya una seguridad jurídica. Un empleador no puede vivir 15 años a la espera de una demanda judicial. Entonces siempre hay un plazo que sean 4. Se dijo así. Ahora, doctor, ¿existe la infraestructura necesaria, los locales necesarios para poder atender esta nueva ley procesal laboral que se inicia el próximo 5 de noviembre? ¿O hay deficiencia? ¿Hay jueces para este trabajo? ¿Ya se preparó? ¿Cómo se va a hacer? Es interesante la pregunta porque uno ve que en otros distritos judiciales, la Mayeque, la Libertad, ¿no? Va y revisa, y la ley comenzó muy bien, ¿no? Pero como comenzó con muchas demandas laborales, yo solamente pongo el ejemplo de Chiclayo. En Chiclayo, hasta hace un mes estuve conversando con los jueces de Chiclayo. Hay 2 jueces de Chiclayo con demandas de esta ley y tienen 4.500 casos cada uno. Es decir, más de 2.000 casos cada uno y no se dan abasto. La norma establece que las audiencias existan, 3 audiencias máximo por día. Estos señores tienen 6 audiencias por día. Entonces, tenemos que ser conscientes que el éxito de esta norma depende de la cantidad de jueces que puedan asumir la carga laboral, de la infraestructura, de tener sala de audiencias, tener una computadora, tener elementos, porque las audiencias hoy son filmadas. Es decir, hoy hay la oralidad lleva a que la tecnología también ingrese. Entonces, yo no tengo al detalle cómo va esto a funcionar, porque ya los laboralistas de Lima veremos cómo comienza a funcionar esto a partir del 5 de noviembre, ¿no? Pero no ha habido, por lo menos, la instauración de un local especial, no se han creado juzgados especiales, por lo menos para esta norma. A mí lo que me preocupa es que esto termine siendo un proceso que en la teoría sea muy rápido, pero cuando en la práctica volvamos a tener un proceso de 4 o 5 años. ¿Cuántos jueces necesitamos más o menos aquí en Lima para dar cobertura a todas las demandas? El distrito o la Corte Superior de Justicia de Lima debe ser la más grande por el número de empresas, por el número de trabajadores. Todo está concentrado aquí en Lima. Y los conflictos laborales también deben ser más reiterados en Lima, ¿no? Yo no tengo un número exacto porque eso seguramente el Poder Judicial o la comisión que está viendo la entrada en vigencia de esta ley ha debido analizar, pero yo, como experiencia, soltando un número, por lo menos unos 10, 15 juzgados más, ¿no? Muy bien. Hemos conversado sobre temas laborales y seguramente lo invitaremos en otra oportunidad al doctor Germán Lora. Es un abogado laboralista, él está laborando en el estudio Payet Rey Caubi Abogado.